Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yo quisiera cambiar un poco el formato, lo cual es que alhamdulillah hoy amanecí y de aquí de frente de la casa se ve muy bonito el Popocatépetl, pues, apenas echó madera, está alhamdulillah amaneciendo. Yo como siempre después del Fajr un poco despeinado. Assalamu alaikum, hermanos. Quería continuarles, esto lo hago realmente como para mí mismo, recordarme un poco, contemplar un poco cómo fue que llegué al Islam. Quiero compartir con ustedes un poco de este camino. Ya llevo pues 2 pláticas de cómo fue mi infancia, luego mi juventud, un poco de juventud, o sea, muy a grandes rasgos. Yo que sé que pues, para muchos me estoy extendiendo y podría ser bastante aburrido, pero la idea de esto es, porque siempre tenemos la tendencia de decir que llegamos al Islam porque leí un libro, porque tal cosa, y conocí a un musulmán y fui a la mezquita, pero es que no es así, no puede ser así. O sea, Muhammad sallallahu alaihi wasallam no recibió la revelación así nomás porque sí, ¿no? O sea, él dijo que pasó primero, como que sus sueños se fueron haciendo realidad, ¿no? Y hay que leer el libro de Wahi, del Sahih Bukhari. Muhammad sallallahu alaihi wasallam pues tuvo toda una trayectoria, y Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pesar de que era un profeta, nunca dejó de ser humano. O sea, hay una transición, ¿no? Yo me hice musulmán hace como 32 años. Y todo ha sido un proceso, ¿no? Y sigue un proceso de islamización, de tratar de... Porque el Islam es acercarte a Dios, es estar bien con Allah. No es acercarte necesariamente a una civilización, a una comunidad o algo. No, es tu relación directo con Abraham. Digo, tu relación directo con Allah, la religión de Abraham. Eso es realmente el Islam. Y entre más comprendamos eso, realmente más cercanos podemos estar con Allah. O sea, si nosotros llegamos a comprender que realmente la trayectoria, la, la vida con Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, la vida como musulmana, la vida tratando de estar cerca de Allah subhanahu wa ta'ala, no hay mejor forma que la de los profetas, ¿no? Nosotros siempre decimos en la oración, que hacemos la oración en determinadas horas, todos los días, porque es el mejor recordatorio, es lo más básico que hacemos para nosotros mismos, ¿verdad? Y en la oración que recitamos siempre decimos lo que llamamos la apertura, ¿no? Unos versos del Corán, estos versos los más repetidos, los que siempre estamos repitiendo, y es como una oración, ¿no? Que llamamos, en árabe se llama el Fatiha, que es de la apertura del Fataha. Fatiha es la apertura, ¿no? Y es como empezamos. ¿Qué decimos? Decimos Alhamdulillah. Decimos Alhamdulillah, alabado sea Allah. Y Alhamdulillahi Rabbil Alamin, el Señor de todo lo que existe, todo el mundo, del universo, todo lo que existe. Ar-Rahman y Ar-Rahim, el más clemente, el más misericordioso. Maliki Yawmiddin, el soberano, el rey, en el día del juicio. O sea, Alhamdulillah, alabado sea Allah, todo empieza, Alhamdulillah. Las primeras palabras de Adán fueron Alhamdulillah, fue lo primero que Allah le enseñó a Adán, ¿no? Pues cuando le puso el alma estornudó y Allah le enseñó a decir Alhamdulillah. Entonces, Alhamdulillah, ¿quién Allah? ¿Quién es Allah? Rabbil Alamin, el Rab. O sea, ahí empieza la rububiyya, ¿no? Lo que llamamos en los estudiosos del Islam, del Tawhid, lo que llamamos ar-rububiyya, el monoteísmo, ese reconocimiento de que hay una sola divinidad que controla todo el universo.
No decimos alabado sea Allah, gracias y alabado sean para Allah, el Señor de todos los mundos, el Señor de todo, el que controla todo. Luego decimos Ar-Rahman Ar-Rahim, el más clemente, el más misericordioso. O sea, hay que tener siempre esperanza en Allah y saber que Él es el más bondadoso, el más misericordioso. Es lo que buscamos en esta vida, que nos las facilite, que tenga misericordia sobre nosotros. Pero sabemos también que nos va a juzgar, que hay un día de juicio, ¿no? Entonces decimos siempre en nuestra oración que Allah, afirmamos que Allah es el soberano en el día del juicio. Y luego decimos, y aquí empieza lo más importante, porque no basta, no es suficiente con decir y reconocer que Allah es el que controla todo el universo, sino decimos Iyyaka na'budu, a ti, oh Allah, a ti aquí ya nos dirigimos con Allah y hacemos una petición con Allah. A ti Allah, solo te adoramos. Iyyaka na'budu, y a ti, solo Allah, adoramos. ¿Y qué es adorar? Realmente es esto. Adorar a Allah empieza con pedirle a Allah. Cuando yo les platicaba en la primera parte de esta plática, les dije que al final, ya en ese hospital que era medio feo y que estaba yo con los problemas de los efectos de esa droga que me dieron en el hospital, más otra droga que conseguí con un jamaiqueño, me tuvo un rato horrible, ¿no? Y que me tuve que poner bajo la regadera fría, y ahí fue donde yo quebré y me dirigí con el Creador. Yo no sabía mucho del Creador porque no tenía la educación islámica, la educación profética. Yo no tenía ese contacto todavía, no sabía nada porque mis padres no me habían enseñado nada de religión, no me habían enseñado nada, ¿no? Que alhamdulillah, que eso así fue como Alá lo decretó. Entonces ahí empezó realmente mi primer contacto con el Creador, ¿no? Sin saber, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi mamá estaba mal en mi casa, cuando les dije que yo tenía 11 años, pero mi mamá, que tuvo un accidente, que estuvo en coma, estuvo en el hospital, y como a los 2 meses y medio, siguiendo ella en coma, la llevaron a la casa, y ella dormía en la habitación enfrente de mí, ¿no? Y se quedaba luego la puerta abierta, y en la noche gritaba y se sentía niña, o sea, como que estaba como que en un mundo, en sus sueños los vivía, estaba despierta pero soñando. Un coma es muy interesante psicológicamente hablando, o sea, el cerebro es algo, pero yo me acuerdo en esas situaciones, yo no tenía quien me enseñara nada de religión, pero en esos momentos, en mi plena pubertad, pues ahí también pues le pedí a Dios, ¿no? Yo nomás le decía God, ¿no? Siempre he hablado con Allah en inglés, ¿no? Y de repente le meto algo de árabe por la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Pero, y no sé, me han preguntado muchas veces si ya pienso en inglés o si pienso en español. Pero de repente yo creo que tiene que ver con el entorno, ¿no? Porque sueño hasta en árabe, ¿no? He soñado que estoy hablando en árabe, que mi árabe no es muy bueno, pero lo aprendí, alhamdulillah, y sí sostengo conversaciones con mis hermanos, alhamdulillah, porque ese fue un proceso. Y también quiero platicarles de mi experiencia ya como dentro del Islam, porque no creo, ya nomás vas, haces tu shahada y ahí, no, el Islam es un proceso, hermanos, y esto es lo que quiero que vayamos entendiendo. O sea, hay que ir tratando de crecer islámicamente, y a veces uno crece y luego cae, pero tiene que volver a subir, tiene que el esfuerzo. Julika el insano halua,
¿no? El hombre fue creado así como que para andarse moviendo, buscando, inquieto, pero a la vez, Alá dice para los muslims y para los no muslims, Likul insani masa, o sea, para cada hombre aquello por lo que se esfuerce, ¿no? Entonces hay hasta gente que se esfuerza, a veces aún en cosas del mal, y pues Alá se los decreta, ¿no? Hay gente que pasa su vida planeando un robo bancario, ¿no? Vemos películas y hay biografías. Yo, debido a mis padres que conocieron gente media rara, conocimos gente extraña en este pasar de la vida. Y me acuerdo había no voy a dar nombres, pero la esposa de un fulano, una vez bien borracha, en la casa de mi papá, empezó a platicar sus anécdotas. Y ella antes estaba casado con unos ladrones así de película, y nos decía cómo robaban los trenes, cómo robaban bancos, ¿no? Y pues o sea, era lo que luego mis padres, me acuerdo que se quedaban platicando de este personaje, ¿no? Porque eran realmente, y por eso terminaron en México. Hemos conocido también algunas familias que ahora los verías como bien establecidas, pero empezaron con cosas raras, ¿no? Y de igual forma, pues hemos conocido mucha gente a través de los años, gente un poco dudosa, ¿no? De su precedencia económica. Pero alhamdulillah, yo lo que quiero es que veamos que nuestra relación con Allah es lo más importante. O sea, no somos, o sea, somos individuos antes de que seamos cualquier cosa. Mucha gente se acerca a la puerta del Islam, se acerca a alguna mezquita, se acerca a alguna comunidad, le gusta algo. A veces esas cosas que inclusive le gustan, a veces no son ni siquiera del Islam. No, Alá nos dice en el Corán, quizá hay cosas que te agraden, pero no son no son buenas para ti. A veces hay cosas que no te agradan, que son buenas para ti. No estoy diciendo que hay cosas en el Islam que no son buenas para ti, pero hay cosas en el Islam que a lo mejor no estás entendiendo bien, y te estás yendo por tus deseos, por tus cosas, te estás enfocando en algo del Islam que no es necesariamente algo primordial o algo básico del Islam o algo importante del Islam. O a veces te atrae algo de la comunidad musulmana, pero eso que te atrae quizá de la comunidad musulmana no es del Islam, ¿no? Y hay cosas que rotundamente, aunque los musulmanes lo practiquen, no son del Islam. Y esto es lo que tenemos que también entender como musulmanes. Quiero nomás recapitular lo que quiero concluir con esta tercera parte, porque les estaba hablando que para mí la infancia, como les decía, Freud bien decía que el niño es padre del adulto, o sea, porque lo que vas desarrollando en tu infancia, en tu juventud, tiene mucho que ver con tu personalidad, la que vas desarrollando, y cómo te vas desarrollando en tu vida futura, ¿no? Y Alá, por eso, al estudiar la biografía de los profetas, ¿no? Por ejemplo, de Jesús no sabemos nada más que su infancia, y luego sabemos un poco de sus últimos años de vida. Con Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabemos bastante de su infancia, y luego ya cuando empezó como profeta sallallahu alaihi wasallam, sí tenemos un poco de los datos entre su infancia, juventud, y tenemos algunos datos específicos, pero no tenemos muchos detalles. Pero sabemos cosas bien importantes que pasaron en su infancia, y ya sabemos lo más importante, y es cuando empezó a sus 40 años a recibir la revelación, porque eso es lo que lo distinguió, ¿no? Eso es la revelación, o sea, porque sí existe un creador, existen profetas y recibieron mensajes de Allah.
Eso es, o sea, este mundo que vemos que realmente es increíble, todo el mundo, esta creación de Allah subhanahu wa ta'ala, todo lo que existe, si de veras lo contempláramos tanto en lo macro, en los cielos, en cómo es el planeta, cómo este planeta, todo lo que tiene, el oxígeno que respiramos, los elementos que hay en la tabla periódica, analizar sobre todo los terrenales, ¿no? Los básicos, eh, ver todo lo que es, o sea, contemplar los mares, los ríos, los montes, ¿no? Esto es lo que ha movido civilizaciones, lo que ha movido a la gente de un lugar a otro, como, o sea, México, o sea, desde la isla allá de Cuba y de la isla española, allá de la isla de la República, lo que es hoy la República Dominicana, Haití, Cuba, de esas islas con los tahitianos empezaban a ver México y tenían un poco de miedo, pero veían los volcanes, veían esa tierra firme, les llamaba muchísimo la atención a los españoles, ¿no? Y porque era una tierra, parte del mundo increíble, ¿no? Realmente México, aparte de ser parte de este gran mundo, globo terráqueo, México tiene cosas increíbles para contemplar, ¿no? Entonces, yo he estado con gente, con escolares, gente muy cercana, que se purifican y están tratando de estar bien con Allah subhanahu wa ta'ala, que se esfuerzan. Me acuerdo un sheikh que llegó de Saudi Arabia, que ha estado toda su vida estudiando, ya ahorita ya está grande, no le he seguido mucho la pista, pero lo llevé a las grutas de Cacahuamilpa y cuando estábamos adentro, bien adentro de las grutas, lo volteé a ver y estaba llorando él solo. Decía, hermano, ¿qué sucede? Dice, es que estoy contemplando, o sea, cómo los reyes, cómo tratan de construir grandes edificios y cosas hermosas, pero dicen, mira nomás, esto es algo que Allah ha hecho naturalmente, ¿no? Y hay cosas tan bellas, ¿no? De la creación. Ver, ahorita les estaba enseñando el Popocatépetl. Alhamdulillah, algo que sí hacía en mi juventud era contemplar mucho la creación. O sea, yo podía quedarme sentado literalmente horas nomás viendo un paisaje, ¿no? Ahí en California los paisajes eran hermosos, ¿no? Eran algo increíble ahí, porque estábamos en el desierto del Mojave, que parece la luna, ¿no? Los montes que no tienen vegetación, y los atardeceres ahí eran fenomenales, y los amaneceres a veces era nomás cuestión de levantarse para ver el amanecer, ¿no? Pero bueno, yo empecé a leer. Yo no leía mucho, empecé a leer la Biblia y les platicaba que cuando llegué a la escuela de esquí en California con Horton, empecé a leer un poco la Biblia y me vio Gretchen, que era una cristiana muy ligada a un grupo religioso, ¿no? Y empezó a tratar de darme de agua religiosa de su grupo, ¿no? Y algo que me acuerdo muy bien, así que me nació, me empezaron a dar libros y a hablarme de su versión respecto a Jesús, ¿no? Y eso es lo típico, y los musulmanes lo hacemos igual, ¿no? O sea, tratamos de enfocar como que nuestro entendimiento de lo que aprendemos en las mezquitas y una versión muy particular, ¿no? A veces no tenemos una visión muy holística del Islam, agarramos nomás partes y eso es lo que estamos... O sea, es fácil ya para gente experta detectar, podemos ver ya, o sea, a mí me empiezan a hablar algunos musulmanes y no puedo dejar de decir, o sea, y trato de ser polite, ¿no? Amigable, pero yo ya sé por dónde vienen, ¿no? Y dije, oye, ya sé más o menos por qué ángulo vienen, como que qué educación tienen, cuando nomás con que empiezan a hablar del Islam, ¿no? Y no es no me estoy enalteciendo aquí, ¿no? Yo sé que Allah es el más alto, pero es normal, hermanos, cuando ya tienes una educación islámica, que Allah nos dé una buena educación islámica, y porque el Islam es de la cuna a la tumba, hay que estudiar.
vas viendo y vas conociendo, y con los viajes que he tenido en el mundo islámico, que he viajado a más de 40 países y he ido a muchas comunidades musulmanas, que con mi forma con mi personalidad que Alá me fue moldeando, o sea, yo nunca tuve mucho miedo o sea, me conocí a los sufis más raros, me fui con Gaddafi, ¿no? En Libia, o sea, aunque era salafi, y fui de los que introdujo la dawa salafía en América Latina, pero siempre no así como de una, y a fuerza obligando a la gente a seguir a determinada gente, ¿no? No, o sea, hay que seguir al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto es lo bellísimo del Islam. Algo que pregunté cuando estaba en California, cuando empezaron a dar su dawa cristiana, su invitación cristiana a un grupo particular que yo no sabía, pero ya iba con su etiqueta metodista, born again, y siempre te invitan a que leas ciertos versos de la Biblia, que veas a Jesús ya como una deidad. Y yo me acuerdo que de mis primeras preguntas fue: ¿y quién es Jesús Dios? Le pregunté a un sacerdote que iba a darme dawa, iba ahí a la escuela de esquí, y me empezaba a tratar de platicar, y le dije: oye, ¿es Jesús Dios? Y me dijo que sí. Y ahí es donde yo quedé así como que esto está raro, ¿no? O sea, de entrada, o sea, yo no me cuajaba eso de entrada. Y yo no era muy estudioso, ¿eh? Simplemente, alhamdulillah, yo creo que es algo de la fetra, de la esencia del ser humano, de preguntarse estas cosas. Luego ya volví a México, que pasé yo unos 4 años, ya les platiqué bastante, 4 años viviendo en shorts, ¿no? Yendo, siempre buscando el buen clima entre México, California bueno, entre México y Estados Unidos, y los últimos 2 años incluyendo a California, ¿no? Pasaba el invierno en México, el invierno, y luego la primavera en Florida, y luego el verano y el otoño en California. Parte del otoño también en México, porque el campeonato nacional, el torneo más importante era el nacional para mí. Algo del esquí acuático, y es esa transición, porque algo ya lo cambiaron, fíjate, pero en mi época, a tus 16 años tú ya pasabas a hombres, con la categoría. Entonces, o pasabas a la categoría de hombres no profesionales, por decir, o pasabas a la categoría de hombres abiertos, hombres profesionales, ¿no? Y pues yo luego pasé a la categoría de hombres abiertos, y pues me tocaba competir de chamaco de 16 años ya con señores, ¿no? De 30 a 35 años, ¿no? Hasta de 40 años en Estados Unidos. Había torneos, había gente en la categoría de Open. Bueno, esto ya fue más, o sea, después ya como de mis 17 años, con gente grande, de edad. Y eso es bien, sobre todo en el salto de rampa, ¿no? En el salto de rampa era bien esa transición de estar saltando a 5 pies y a 30 millas por hora, de repente de saltar a 6 pies y a 35. Esa transición tarda tiempo. Tu musculatura tiene que formarse más, porque es un impacto. Ese medio pie, ¿no? De 5 y medio a 6 es algo que todo esquiador, que pues son pocos, ¿verdad?, los esquiadores en el mundo, pero es algo que cambia muchísimo, ¿no? O sea, es de saltar 130 pies a saltar 180 hasta 230 pies, ¿no? O sea, es mucha diferencia. Pero alhamdulillah, en esta vida de esquiador, ya después de pasar por esos momentos difíciles, después de haber pasado del Mundial Juvenil y de haber sido, que me ofrecieron esquiar para Inglaterra, tuve esos como año y medio, 2 años de problemas con la adicción, con las drogas, con mis problemas que ya les platiqué. Pero luego ya me reformé,
Y pude en Florida, el nuevo coach que tenía en Florida era Dave Meltzer, era muy bueno en el aspecto de la psicología deportiva y empecé a esquiar muy bien, ¿eh? Y gané el nacional de chamaco, en el campeonato nacional abierto, lo gané bastante bien y aparte estaba compitiendo con el Andy Godiño que saltó en 35, no me acuerdo si saltaste Andy, si llegas a ver este video, a, a 5 y medio o a 6, pero yo iba a 32 millas, a 5 y medio y muy relax, cabrón. Y nomás quedé como 4 pies atrás de ti, ¿no? Tú quedaste en primero, yo quedé en segundo en rampa, pero pues gané el overall bastante claramente, ¿no? Pero alhamdulillah, así es, en tricks pues los dejé a todos en la calle, ¿no? Yo hice 8,000 puntos y el segundo lugar hizo como 5,000 puntos. En ese torneo tengo que reconocer que Sergio Font no esquió en ese torneo y no sé por qué, porque ahí sí nos hubiéramos dado un encontrón bueno. Alhamdulillah que en estas épocas yo ya empezaba a tratar de mejorar mi vida y de acercarme a Dios. Y así volví a Florida y luego fui a California y luego otra vez a México y luego otra vez a Florida. Y mi última ronda en Florida, ahí es cuando me hice musulmán. Pasaba mucho tiempo, me iba a caminatas largas pensando, o sea, ya sabía, ya entendía, ya llevaba 6 meses levantándome al Fajr. Todavía no había hecho mi shahada, pero me levantaba en la madrugada, me posternaba a mi manera, pidiéndole a Dios que me guiara, ¿no? Allah, pero seguía esquiando. Luego mi gran decisión era, bueno, voy a dejar este mundo del esquí, me voy a buscar un rumbo y a conocer el Islam bien como se debe, ¿no? Y alhamdulillah, eso fue un proceso que me llevó hasta la ciudad del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si me preguntas cómo fue, no sé, pero después de hacer mi shahada, como que casi en automático, fíjate que me fui hasta sin visa, ¿no? O sea, fue algo, o sea, yo no tuve que hacer papeles, me fui sin papeles a Medina, ¿no? O sea, Allah me súper facilitó la cosa. Y eso después también de haber hecho una carrera en psicología, que la hice en 3 años, hice mi carrera y ya estaba iniciando mi maestría, llevaba nomás 3 años. No sé, la verdad que no sé, metí como 11 materias en mi último año porque me llegó el aviso de Medina y no me fui, no llegaba, ¿no? Entonces yo ya en septiembre ya había empezado, ya me llegó como en noviembre y todo fue de última hora. Y el embajador tuvimos un muy buen embajador de Arabia Saudita en México, súper buena onda. O sea, él mismo iba ahí, iba a mi casa, una vez me fue a la casa, me llevó unas cajas de dátiles y buenísimo, onda. O sea, las cosas han cambiado muchísimo en esa cuestión diplomática, astaghfirullah. Pero alhamdulillah que Allah me llevó al Islam, que Allah nos guíe, que nos haga buenos creyentes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.